Hace años, cuando estaba en escuela bíblica, tuve una clase sobre el Evangelio de Juan. Ahora, si usted ha estudiado el Evangelio de Juan, entonces usted sabe que el apóstol Juan en verdad enfatiza bastante lo que era la hostilidad de los líderes religiosos judíos hacia Jesús, que le tenían a Jesús. Así que un día, durante esta clase que estaba tomando sobre el Evangelio de Juan, un estudiante le pregunta al profesor si la incredulidad es un problema judío. Bueno, algunos de nosotros en la clase, algunos judíos que éramos judíos en la clase, en verdad nos opusimos a esta pregunta, porque estaba sonando como que él estuviera diciendo que los judíos eran únicos en tener el problema de incredulidad. Y entonces a mí me pareció que el profesor respondió muy sabiamente cuando él dijo, la incredulidad es un problema humano, no solamente un problema judío. Y tenía razón, la incredulidad no se limita al pueblo judío. Es una realidad para todos aquellos hijos de Adán y Eva. Pero francamente, aunque eso es verdad, que la incredulidad es un problema humano, la Biblia sí se especifica en condenar al pueblo judío por su incredulidad. Y hay un motivo. Y el motivo es que ellos, sobre toda la otra gente del mundo, fueron escogidos por Dios para ser su gente especial del pacto. Ellos fueron escogidos por el Señor. Su gente del convenio, una gente que Él bendijo con tantas promesas y tantos privilegios espirituales. Y aún así, aunque se les reveló directamente a ellos y les puso ese afecto especial a ellos, la historia del pueblo judío es una historia de rechazo y rebelión continua hacia el Señor. Continuamente. Entonces, esa incredulidad, a pesar de todos los privilegios, se refiere a la tragedia, bien, ¿verdad? Y lo es una gran tragedia. Lo vemos muy claramente en las palabras del apóstol Pablo, al principio de Romanos 9. El apóstol Pablo está con un corazón adolorido por la incredulidad de su gente, porque él es israelita, eso le duele que ellos no crean, que no se den cuenta, a pesar de que todo lo que el Señor le dio de los privilegios espirituales lo han botado, malgastando. Le dice el apóstol Pablo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anátema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que si fuera por él preferiría ir al infierno para poder salvar a su pueblo judío, a su hermano judío. Entonces, esto fue un dolor, una carga que él llevaba en el corazón. Se le está hablando de que ellos eran los adoptados, eran hijos que le voltearon la cara a su propio padre. De ellos salió el Cristo, el Mesías. Y aún así, con todos estos privilegios, todas estas bendiciones, y no lo recibieron. Pero, aunque lo directo que son las palabras de Pablo sobre la incredulidad judía, la denuncia más fuerte de la incredulidad judía viene de un hombre llamado Esteban. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia de Jerusalén y el primer mártir cristiano, el primero que murió por su fe. Entonces aquí está parado Esteban ante el alto concilio, el Sanedrín, el mismo concilio que había condenado a Jesús a la muerte. Había acabado de azotar a todos los apóstoles por estar predicando sobre Jesús. Entonces Esteban le dice estas palabras bastante fuertes a los líderes religiosos. En Hechos 7:71 vemos, vosotros que sois duros de cerviz
incircuncisos de corazón y de oído, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, de Jesús, del cual ahora vosotros hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Entonces estas palabras tan fuertes de estar acusando a sus a sus hermanos judíos y los líderes de la nación con ser tercos, duros, asesinos de los profetas y ahora del Mesías, del justo, desobediente a la ley de Dios, porque él después de esto fue apedreado a la muerte. Entonces recibió el honor, la distinción de ser el primer mártir en la historia. Él le dijo estas palabras a esta gente. Entonces, ¿cómo llegó a esto? Porque Esteban se puso a decir estas palabras tan incendiarias a este grupo de hombres tan sobrios, sabiendo que obviamente se iban a enfurecer y lo más seguro iban a matarle. Y entonces, ¿cómo llegó primeramente a estar ni siquiera hablándole al Sanedrín? Su rol en la iglesia era la de diácono. Él estaba a cargo de distribuirle la comida a las viudas necesitadas de la iglesia. ¿Cómo llegó él a hablarle a esta gente? Bueno, a ver, para responder a estas preguntas, primero tenemos que darle la atención a uno de los capítulos que en verdad más difíciles del libro, de hecho, el capítulo 7. Si uno en verdad no puede entender el séptimo capítulo hasta no saber algo del capítulo 6, que es lo que estudiamos hace varias semanas. Mira, lo que estudiamos entonces en el capítulo 6, para acordarles, es que habiendo sido escogido como uno de los primeros diáconos en la iglesia de Jerusalén, ahora entonces el ministerio de Esteban se expandió para incluir la prédica sobre Jesús y el evangelio, el mensaje del evangelio. Y parece que mientras estaba predicando, parece que estaba en la sinagoga. Si algunos de los hombres de la sinagoga, bueno, se ofendieron, en verdad, se molestaron por lo que estaba diciendo y empezaron a discutir con él y a debatirlo. Pero en verdad no pudieron contra él porque no podían con su sabiduría bíblica, su conocimiento bíblico. En Hechos 6:8 empezamos con: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos en la sinagoga, llamados de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Entonces, como no podían vencerlo, no podían derrotarlo con un debate honesto, entonces después empezaron a hacer lo que una campaña de calumnia para tratar de desacreditarlo. Entonces, para quitar cualquier tipo de confianza que la gente podría tener en su palabra, y vemos ahora en Hechos 6:11 a 14. Entonces, en secreto, pues persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir es que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Ahora fíjense, hay dos acusaciones muy específicas que se le están haciendo ahora contra Esteban. Una, que había hablado palabras blasfemas contra Moisés. En otras palabras, habló contra la ley, porque la ley mosaica viene de Moisés. Esta es la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo de Israel. Y la segunda acusación, que estaba hablando de blasfemia en contra de Dios, parece refiriéndose al templo de Dios. El templo estaba en el medio de la ciudad de Jerusalén y era el centro espiritual de la nación de Israel. Todo se centraba en el templo. Ahora, obviamente, estos testigos falsos estaban calumniando y cambiando las palabras de Esteban. Claro que Esteban no hablaba en contra de la ley de Moisés, pero lo que dijo aparentemente es que mantener la ley no salvaba a nadie. Porque ahora que había venido el Mesías, las leyes ceremoniales ahora se habían apartado, porque ahora estaba la realidad de Jesús el Mesías, que él reemplazaba todos los rituales simbólicos que apuntaban hacia él. Ahora estaba el Mesías, no necesitaban los rituales más. Y que eso es lo que nos enseña la carta de Hebreos, ¿no? Ahora está el Mesías, ya llegó el Salvador.
Ahora no necesitas todas esas leyes y esas reglas, esos rituales. Y ahora cuando se viene al templo, Esteban parece que les estaba enseñando que la presencia de Dios no está limitada al templo. Ese no es el único lugar en la tierra que está Dios. Pero estos testigos falsos manipulaban las palabras de Esteban y lo hacían sonar como que si Esteban estuviera opuesto al templo, tanto así que como que estaban diciendo que Esteban quería que se destruyera el templo. Miren otra vez lo que él dijo en el versículo 14, en 6:14. Porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Se están transdiversando las palabras. Ahora, este es como el origen de lo que es la defensa de Esteban ante el Sanedrín. Entonces, ahora ya que lo arrastraron de la sinagoga para estar parado ante los hombres de este concilio, ha sido acusado falsamente de blasfemia contra Moisés y de Dios. Entonces ahora vemos en el primer capítulo, en el primer versículo del capítulo 7, a donde el sumo sacerdote dice, ¿es esto así? Le está preguntando básicamente, ¿es verdad lo que se te están acusando de blasfemia contra de Dios y su templo y la ley mosaica? Ahora, la blasfemia era un cargo serísimo, porque de acuerdo al Viejo Testamento, cualquiera que hiciera blasfemia contra Dios, significando hablando mal del Señor, se mataba, era ejecución. Entonces, esta pregunta que le puso el sumo sacerdote, Esteban ahora sabe que este es un juicio de vida o muerte. Así que se está defendiendo contra los cargos que se le han traído y está escogiendo muy cuidadosamente sus palabras. Entonces, pero ahora hace mucho más que solo cuidarse con las palabras, hace mucho más. Entonces, en vez de solo estarse defendiendo, Esteban también está usando esta oportunidad ante el Sanedrín para resaltar algunos puntos importantes de la historia judía. Entonces, cuando vemos el capítulo 7, parece al principio como que le estuviera dando una lección de historia al concilio, al alto concilio. Pero si este fuera el caso, únicamente una lección histórica sería una pérdida de tiempo, porque estos hombres del concilio eran expertos en la ley, expertos en el Viejo Testamento. Así que no era solamente para darles ahí una lección histórica que Esteban está diciendo estas cosas. Entonces no era meramente para darles historia. El propósito de Esteban en decirle y recalcarle estos eventos de la historia judía, es no solamente para enseñarles a ellos que los cargos, las acusaciones que se le están haciendo son falsas, pero que ellos, al igual que sus antecedentes, son también culpables de rechazar a Dios, al Dios que se envió para rescatar al pueblo judío, culminando en el rechazo del Mesías. En que él le está diciendo que no solamente, que él no es el culpable de blasfemia contra de Moisés o de Dios, son ellos, porque ellos como sus antecedentes son tercos, son rebeldes, resistiendo al Espíritu Santo, culpables de matar a los profetas que anunciaban la venida del Mesías. Y hasta culpables ultimados de matar a su propio Mesías y desobedecer la ley mosaica. Ellos son los culpables, no él. Entonces, el discurso de Esteban es un poco difícil seguirlo porque hay muchos elementos en este discurso. Entonces, a veces es un poquito entenderlo completamente. Está mencionando muchos personajes del Viejo Testamento. Está hablando, ahorita está enfocándose en Moisés, la crianza de Moisés en Egipto, entonces la huida de Moisés a la tierra de Madián y después su regreso a Egipto, a donde él condujo a la nación de Israel en sus andanzas, a donde estaban ellos rebelándose y quejándose en sus andanzas en el desierto. Entonces está hablando, y entonces él cierra su discurso hablando del templo en Jerusalén. Todo está dando esa cronología. Entonces, el discurso de Esteban es fácil seguirse cronológicamente. Entonces está siguiendo la línea, los eventos como pasaron. Entonces, está hablando de los antecedentes, los padres, los patriarcas. Entonces, hablando de cómo llegó a ser construido el templo por Salomón.
Entonces, toda la cronología de Esteban de 7 es fácil seguirlo, pero su pensar a veces es un poco más confuso seguirlo. Entonces, hay algunos que tienen una visión muy baja de lo que es la escritura, critican este discurso de Esteban, lo acusan de que está deambulando en su hablar, es torpe, es incoherente. Algún crítico le dijo que era un orador malísimo, intolerable. Otro le dijo que era aburrido, sin tacto, presumido. Bueno, las críticas del discurso de Esteban, de gente que en verdad no respetan la escritura y que no conocen al Señor. Entonces, no entienden lo que es el propósito, la naturaleza de este discurso, porque más bien, al contrario de estar deambulando, de ser incoherente, el discurso es puro genio, es increíble. El Espíritu de Dios es el que guió a Esteban para decir lo que él le dijo a los que lo estaban acusando. Y sí puede ser seguido, pues sí puede ser entendido. Miren, oigan. Lo que Esteban está haciendo en este discurso es defenderse en contra de las acusaciones que él ha hablado, las acusaciones que se le hicieron de que él había hablado en contra de Moisés y el templo, y él lo hace mencionando estos puntos, estos eventos significantes en la historia judía, hablando de estos 3 hombres significantes en la historia judía, Abraham, José y Moisés. Y el propósito, son 2 propósitos por los cuales lo hace. Primero, él nos enseña que la vida de estos hombres no fue limitada al templo. Un templo en la ciudad de Jerusalén. El Señor trabajó en la vida de estos hombres mientras estaban viviendo en otras partes del mundo completamente fuera de Israel. Ese es el primer propósito. Entonces acuérdense que esto es unas acusaciones que se le está dando a Esteban, que él había hablado en contra del templo. Entonces, la defensa que le está dando es que Dios no está limitado a un templo humano, hecho por manos humanos. Y la evidencia, la prueba, se ve en las vidas de Abraham, José y Moisés. Y esos son los patriarcas de la fe judía. Entonces, en otras palabras, él no es culpable de blasfemia de Dios ni su templo. Y lo que nos dice a nosotros, que esto es precisamente el punto que está haciendo Esteban, entonces, es que de toda la información en las escrituras que él podría haber hablado de estos 3 hombres, él escoge poner el énfasis en sus andanzas, en los lugares donde habían estado, a los lugares donde ellos estaban actuando, a donde Dios estaba interviniendo en su vida. Dios los puso en estos lugares. No estaban en ningún templo. Vemos aquí lo que en los versículos 2, 9, 22 y 30, 33. Por ejemplo, vemos en el versículo 2, 7, 2. Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Entonces aquí dijo, cuando estaba en Mesopotamia, aquí esta es la creciente fértil. En versículo 9. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Y aquí está ahora mencionando a Egipto. Entonces él fue a Egipto y Dios estaba con él. Y dice, no estaba ni en Canaán, no estaba en Israel, estaba en Egipto. Así que específicamente vemos a Egipto. Ahora en 22 está hablando de Moisés. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Estaba viviendo en Egipto. Seguimos en Egipto. Y en el 30 vemos, sigue con Moisés, y pasado 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinai en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor y el Señor le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés temblando, pero el Señor le dijo que esa es tierra santa. Y no están en Israel. Exacto, tierra santa, pero no tierra en Jerusalén. Así que Esteban está haciendo ese punto. El desierto, la tierra de Madián, también en el desierto.
Entonces, mencionando todos estos diferentes lugares, de estos tres personajes judíos, cuando Dios está trabajando en su vida, Esteban está enfatizando que Dios no se está limitando a ningún templo en Jerusalén. Eso, porque el templo en verdad era santo y sagrado para el pueblo judío. Pero segundo, vemos que Esteban dice, específicamente hablando de la vida de José y Moisés, que aunque estos dos hombres fueron levantados por Dios para rescatar al pueblo judío, y los dos fueron rechazados y maltratados por el pueblo judío que se les envió a rescatar. Entonces Esteban concluye y hace la aplicación que ellos, Sanedrín, han hecho lo mismo en rechazar a Jesús. Como el pueblo judío rechazó y maltrató a José y a Moisés, también lo mismo hicieron ellos con Jesús. Pero también en hablar de Moisés, Esteban se está defendiendo contra la acusación de blasfemia de Moisés en la ley y lo hace hablando altamente de Moisés y que fue a Moisés que Dios le dio la ley. Y dice que fue el pueblo judío que se negaba a obedecer la ley de Dios. Entonces no está blasfemando, más bien está diciendo que fue el pueblo judío que blasfemó deshonrando y desobedeciendo la ley de Dios. Entonces, al contrario de estar haciendo blasfemia contra Moisés y la ley, Esteban está honrando a Moisés y la ley, reconociendo la grandeza de Moisés y la ley que se le fue dada a él por Dios mismo. Entonces, habiendo ya respondido a las acusaciones, Esteban cierra su discurso regresando a lo que es el tema del templo. Y diciendo algo que ya ellos deberían haber sabido, que Dios no habita solamente en edificios hechos por manos humanas. Y mira lo que dice en el 7:48-50. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? El Señor no se está limitando a ningún lugar humano. Habiéndole dicho que la vida de Abraham, José y Moisés nos revelan indirectamente que Dios no habita en un lugar únicamente, ahora les está diciendo que Dios directamente dice en su palabra que Él no habita en un lugar. Está diciéndole que esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que este es el argumento que nos da Esteban, su defensa, su testimonio para Jesucristo. Y todo en un discurso que va a resultar. Y todo esto va a resultar en su muerte. En la muerte de Esteban. Ahora esta mañana vamos a empezar a examinar el discurso de Esteban. Vamos a estudiar lo que le dijo el Sanedrín sobre Abraham. Y entonces eso marca el tono para todo el discurso y nos revela la manera que el Espíritu Santo lo lleva a él a defenderse contra los cargos de blasfemia hacia Dios y su templo. Entonces, como ya hemos visto del primer versículo, y acá donde el sumo sacerdote le preguntó que si los cargos las acusaciones de blasfemia eran verdades, ahora Esteban empieza su defensa. Entonces lo primero que hace va hacia el principio de la historia judía. Entonces, y va al padre Abraham, el fundador, el patriarca del pueblo judío. Y el llamado que le hizo Dios a Abraham de mudarse entonces a Canaán. Y aquí empezamos. Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, fíjense cómo Esteban se dirige a los hombres de Sanedrín y se refiere a ellos como hermanos, enfatizando que él es uno de ellos, un hermano judío, un israelita, y además les llama padres, hermanos y padres, enseñándoles el respeto que se les debe a ellos como líderes espirituales de la nación. Entonces empieza su defensa referente a la acusación que se le ha hecho de Dios y su templo, que había hablado en contra de Dios y su templo, para diciéndoles algo que todos conocían históricamente, pero no habían en verdad entendido como una verdad espiritual. Entonces la verdad espiritual no la habían captado. Él les dice que el Dios de gloria
apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitar en Harán. Entonces Esteban, muy a propósito, se está refiriendo al Señor como el Dios de gloria. Porque el Dios de gloria es el total de todos los atributos de Dios. Es quien Dios es como es Dios. Él es, entonces es un compuesto de todas las características de Dios, su gloria. Es la suma total de quién es Dios. Se ve en su gloria. Y el motivo por el cual Esteban usa este título es porque, y de la cual se usa solamente una oportunidad, otra es en Salmo 29, es porque el hombre a quien Dios se reveló en este instante fue Abraham. Y cuando Dios se le reveló a Abraham, Abraham no conocía a Dios. Porque Abraham en ese momento era un pagano viviendo en una tierra pagana. Entonces, contrario a lo que piensan mucha gente, Abraham no es que siempre era un creyente en el Dios único. Él no se creó. Él fue después ya de hombre que Dios se le presentó. Él se crió en paganismo y él idolatraba a dioses falsos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues la Biblia nos dice en Josué 24:2, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitan antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nicor, y servían a otros dioses. Ahí vemos que ellos servían a otros dioses. Este era como decimos, este era lo que la tierra de Mesopotamia, conocida como el creciente fértil. Ellos estaban viviendo completamente ignorantes de quién es Dios. Dios se le reveló a Abraham como el Dios de gloria, en comparación a los dos dioses falsos que ellos habían estado idolatrando. Es ignorante completamente de todo, de Dios, de todo. Entonces, Dios se le reveló como el Dios de gloria a un pagano. Y entonces, ¿cuándo Dios se le reveló como el Dios de gloria? Él lo llamó a que dejara su tierra, dejara su parentela y él migrara a una tierra que el Señor vendría a enseñarle, que la tierra de Canaán, que eventualmente entonces se convertiría en la tierra de Israel. Entonces quiero que veamos dos cosas que queremos estudiar aquí. Primero vamos a ver, hay críticos de la Biblia que creen que Esteban hizo un error, decir que Dios llamó a Abraham a mudarse cuando estaba viviendo en Mesopotamia, en vez de decir que lo llamó cuando estaba viviendo después en Harán. En otras palabras, los críticos dicen que Dios llamó a Abraham después que se mudó de Mesopotamia a Harán, no mientras estaba viviendo en Mesopotamia. Y entonces de esta manera ellos están diciendo que Esteban estaba incorrecto. Y el motivo por el cual lo dicen es porque cuando uno mira Génesis 11, en Génesis 11 y 12, que es a donde el Viejo Testamento habla de esta historia de la que nos está diciendo Esteban en el Nuevo Testamento, parece decir que Dios está llamando a Abraham después que se fue de Mesopotamia, pero mientras estaba ya viviendo en Harán. Fíjense lo que leemos en Génesis 11. 11:31 empezamos. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Entonces ahí Taré, que era el padre de Abraham, tomó a esta gente y llegaron hasta Harán y ahí se establecieron. Entonces Taré vivió 205 años y él murió en Irán. Y el Señor dijo a Harán, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahora la Biblia que le hace claro que la ciudad de Mesopotamia donde Adán vivía se llamaba Ur de los Caldeos, que hoy en día es Irak, es el sur de Irak. Pero leemos que él dejó Ur
y se estableció en Harán, el Harán que se nombró por el hermano de él, y que era aquí mientras vivía en la ciudad de Harán, que Génesis 12 dice que Dios lo llamó a ir a la tierra de Canaán. Entonces, ahora vemos, estaba equivocado Esteban, como dirían algunos, que Dios, cuando Esteban dice que Dios llamó a Abraham mientras estaba en Ur, en Mesopotamia, ¿por qué dice Génesis 12 que lo llamó cuando estaba viviendo en Harán? Y la respuesta es que no, Esteban no estaba equivocado. Él no es que cometió un error sincero, pero cometió un error. Y lo sabemos porque de acuerdo a Hechos 6:5, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Estaba bajo el control del Espíritu Santo. Y de acuerdo a Hechos 6:15, su cara irradiaba como la cara de un ángel, significando que irradiaba con la gloria de alguien que había estado en la presencia de Dios. Y de acuerdo a Hechos 7:75, estaba lleno del Espíritu Santo. Esto fue antes que lo apedrearan a la muerte. Entonces, obvio que lo que Esteban está hablando sobre el tiempo de la llamada de Israel estaba bajo la guianza y el control del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios no comete errores porque es Dios mismo. Entonces, ¿cómo reconciliamos lo que dijo Esteban con lo que dicen Génesis? Pero fácilmente. Sucedió como Esteban dijo que sucedió. Dios inicialmente llamó a Abraham cuando estaba viviendo en Ur de los Caldeos, Mesopotamia. Y respondiendo a este llamado divino, él y su padre Taré, su esposa Sarai y su sobrino Lot dejaron Ur para la tierra de Canaán. Por algún motivo que las escrituras no nos dicen, se establecieron en la ciudad de Harán. Y ahí que es donde se murió el padre de Abraham, Taré. Y fue el tiempo después de esto, mientras estaba viviendo en Harán, que Dios repitió su llamado a Abraham para proceder a la tierra de Canaán. Entonces Esteban está correcto y Génesis 2 está correcto. Mire, en la Biblia no hay discrepancias históricas. Pueden aparentar discrepancias a la vista humana, pero Dios es un Dios de verdad y Él no habla error. Y su palabra es completamente consistente. Así que cuando no se entiende algo en la Biblia, o parecería estar diciendo algo que es contradictorio, es importante que usted le deje a Dios el beneficio de la duda y se someta a usted y su mente a la autoridad de la Escritura. Uno no tiene que tener todas las respuestas a todas las preguntas, pero sí uno tiene que confiar en Dios y su palabra en todo momento, y aun cuando uno no entienda alguna cosa. En tiempo Él le puede dar entendimiento, si no en esta vida, en la vida venidera. Así que no se preocupe. Ahora, la segunda cosa que queremos llamar la atención sobre la llamada de Dios a Abraham es de acuerdo a Esteban, el Dios de gloria le apareció a Abraham. Ahora, este es algo que no sabíamos antes de Génesis 12, porque Dios dice que en Génesis 12 nos dice que Dios le habló a Abraham. No dice nada de que se le apareció a Abraham. ¿Y por qué es que esto es importante? Y bueno, Esteban lo saca a relucir porque esto es fundamental a su argumento que Dios no se limita a habitar en un templo en la tierra de Israel. Entonces lo que Esteban quiere que el Sanedrín vea es que cuando Dios no estaba en la tierra prometida, en la tierra sagrada de Israel, cuando llamó a Abraham, Él ya llamó a Abraham. Él no lo llamó de Israel, estaba en Mesopotamia cuando lo llamó. Él estaba justo donde estaba Abraham cuando lo llamó. No es que estaba llamándolo de Israel pegándole un grito a Mesopotamia. Estaba llamándolo justo donde estaba Abraham, en una tierra en el medio de idolatría pagana. Y eso, señores, es importantísimo.
Porque los judíos los días de Esteban tenían un malentendido muy serio sobre lo que es Dios y su templo, que habitaba en Jerusalén. Mire, Dios había dicho en los tiempos del Viejo Testamento, que Él habitaría en el templo y que Él pondría su nombre en el templo. Y por eso que el templo siempre ha sido tan importante al pueblo judío, porque es en el templo donde Dios se manifestaba su presencia aquí en la tierra, y en el templo donde Él les revelaba su santa voluntad, su santo carácter. Y por eso es que David decía en el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor, ese buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosa hermosura del Señor y para meditar en su templo. Pero el pueblo judío tomó esta verdad y entonces para entonces decir que esto era el único lugar a donde Dios habitaba en el mundo. Y es como que Dios se hubiera restringido a que solo podía actuar en el templo y sus actividades estaban limitadas al templo. Entonces este es el punto precisamente que Esteban está haciendo sobre el llamado de Abraham en Mesopotamia. Porque diciendo que el Dios de gloria se le apareció a Abraham en una tierra pagana, está diciendo que Dios no está restringido a un lugar en la tierra, pero más bien que Él se mueve y actúa mucho más de cualquier edificio humano. Entonces, el propósito de Esteban en decir todo esto, y para responderle a todas estas acusaciones que blasfemó de Dios, es decir, lo temporal y limitado que es el templo. Está diciéndole, esta acusación es falsa, no tiene ningún peso. La llamada de Abraham en una tierra pagana lo comprueba, que lo que me están acusando no tiene ninguna validez. Entonces, ¿cómo esto todo nos va a aplicar a nosotros? ¿Cómo nos es relevante? Bueno, les sorprenderá saber que es muy relevante. Bueno, todavía, aunque el templo todavía hoy no existe, no está en existencia, hay mucha gente hoy en día que todavía piensan que solo se puede alabar a Dios en un lugar santo o sagrado, sea un templo, una sinagoga, un mezquita de cualquier religión que sea, pero eso es equivocado. Dios es omnipresente, Él está en todos lugares. Y en otras palabras, Él puede ser alabado en cualquier lugar. A donde usted esté, usted puede alabar a Dios. Mire, yo me acuerdo de uno de mis primeros viajes a Israel, pensando en lo fácil que es caer en la trampa de uno pensar que porque uno está en la tierra de la Biblia, en Israel, de alguna manera uno es como que va a estar más cerca de Dios, que la alabanza de Dios sería hasta más fuerte, tener más sentimiento, porque uno está en la tierra sagrada. Pero eso no es verdad. Jesús precisamente se dirigió a este tema en Juan 4 cuando habló con la mujer samaritana. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con paganos, pero en verdad eran bastantes paganos. Y entonces aquí dice el Señor Jesús en Juan 4:19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces ahora vamos a retroceder un poquito. Entonces Jesús le habló a esta mujer. Y le habló a la mujer, le mencionó de su pasado. Él conocía que había tenido una vida inmoral, 5 esposos. Entonces, muy claramente le dijo que él conocía de su pasado y que ahora está viendo con un hombre que no era su marido. Y ella aparentemente estaba incómoda con lo directo que le estaba hablando de Jesús. Se decidió tratar de cambiar el tema y empezar a poner la apariencia de ser religiosa. Entonces le pregunta a Jesús,
Entonces, sí, cambiando el tema, como quitándose el enfoque a su pecado. Entonces le pregunta a Jesús, ¿a dónde es que es el lugar apropiado para uno adorar a Dios? ¿La montaña a donde adoraban los samaritanos o el templo de Jerusalén a donde el pueblo judío adoraba? Y la respuesta que le da el Señor es que no importa dónde uno alabe a Dios. Lo que importa es que la alabanza, la adoración sea basada en la verdad de Él como se ha revelado en su palabra. Y que sea de una actitud de corazón correcta, basada en la verdad. Entonces Jesús en verdad se estaba ahora refiriendo al hecho que dentro de unos pocos años el templo de Jerusalén iba a ser destruido por los romanos. Así que nadie debería estarse enfocando en solo un lugar específico para adorar a Dios. Lo que le importa a Dios es que aquellos que lo adoren, que lo alaben, basen esa adoranza y esa alabanza en verdad y que lo alaben con un corazón, un espíritu en el corazón apropiado, correcto, basado en verdad. ¿A dónde lo hacen? Es irrelevante. Es los motivos del corazón que sean puros en la alabanza. Eso es lo que importa. Mira, asegúrese que usted no ha dividido su vida para que piense que su alabanza del domingo en la mañana es como más importante que su alabanza del Señor en cualquier otro día de la semana o en cualquier otro lugar. Dios debe ser alabado a donde usted esté, sea cantándole, sea dándole gracias a través del día, puede cantarle canciones. No, en voz fuerte o en su cabeza, dependiendo de donde usted esté. Usted deshonra al Señor si usted limita su adoración y su alabanza los domingos por la mañana en este edificio. Hebreos 13:15 nos dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces él está diciendo, alabar a Dios continuamente. No solamente los domingos por la mañana. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo nos dice que la ofrenda, que nosotros somos una ofrenda a Dios, nuestra alabanza es una ofrenda al Señor. Él dice en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nosotros somos la ofrenda. Entonces, que el Señor use esta verdad para ayudarla a conscientemente estar pendiente de Dios durante el día. En esos momentos, aunque esté trabajando, esté haciendo cosas, pero estar siempre consciente del Señor y también en momentos donde uno puede enfocarse en Él, pero que Él siempre esté ahí. O sea, no espere hasta el domingo en la mañana para alabarlo en una iglesia, como si esto fuera un lugar sagrado. El Señor es santo y sagrado. Él es digno de su alabanza en cualquier momento, en cualquier lugar, y no está restringido a un lugar específico, como nos comprueba la llamada de Abraham, precisamente. Y en el caso de Abraham, sus viajes consecuentes afirman esta verdad. Dios estaba con Abraham y estaría con todos sus descendientes, a donde ellos estuvieran. Fíjense lo que dice. Entonces, sobre él y su llamado. Entonces, ahora Abraham, hablando de él, salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No les dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijos, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después ellos saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Entonces esto parece
Esto parecería un itinerario de viaje, se pone súper confuso, las idas y venidas. Primero que se murió el papá, después salió de Harán, vino a la tierra de Ahán, a donde el Señor no lo dejó tener ni una medida de la planta del pie, pero prometiéndole que la tierra una vez sería de sus descendencias, y aún no teniendo ningún hijo en ese momento, pero sus descendientes no poseyeron la tierra inmediatamente porque fueron primero extranjeros en una tierra, significando Egipto, a donde fueron esclavizados y maltratados por 400 años. Entonces, todo esto se está viendo en lo que en verdad pasó, de lo que está diciendo Esteban, la ida y venidas. Entonces, al final de esos 400 años, Dios, como dice ahí, lo juzgó a Egipto y regresaron los hijos de Abraham a la tierra de Canaán. Entonces, esto es bastantes mudanzas para Abraham y sus descendientes, de Ur, Harán, de Harán a Canaán, de Canaán a Egipto y después de regreso a Canaán. Entonces, porque Esteban piensa que es importante decirle al Sanedrín sobre todos los viajes de Abraham y sus descendientes. Porque es el mismo punto que acaba de ser sobre la llamada de Abraham mientras estaba en Mesopotamia. Y que Dios no se restringe a estar en un templo, un lugar para que sea alabado. Lo que Esteban está diciendo es que muchísimo antes que existiera el templo de Jerusalén, el pueblo judío existía. Y ellos alababan a Dios a donde ellos estaban, fuera en Ur, en Harán, en Canaán o en Egipto. Canaán, en Egipto. Y después regreso a Canaán. Y el motivo por el cual alababan a Dios y por la cual Dios intervenía e intercedía por ellos, que nunca los abandonó ni los olvidó, aún con el maltrato en los 400 años, es porque Él tenía un pacto con ellos. El pacto de que Él era su Dios y ellos eran su pueblo, su gente. Y por eso es que Esteban cierra esta sección hablándonos de este pacto. En el versículo 8. Y Dios le dio el pacto en la circuncisión, lo reiteramos. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Dios hizo este pacto para bendecir a Abraham y sus descendientes y dio la circuncisión como la señal de este pacto, el sello de este pacto. Entonces Dios reafirmó este pacto con Isaac, el hijo de Abraham, con su nieto Jacob y con sus 12 bisnietos, los 12 patriarcas. Y después sus bisnietos, los 12 patriarcas eran los bisnietos de Abraham. Y así entonces se tiene la nación de Israel, la gente del pacto de Dios. Y aún así, cuando estaban habitando fuera de Canaán, la tierra prometida, habitando en Egipto, Dios estaba con ellos lo alababan. Y esto muchísimo antes que ni siquiera existiera un templo. Mire, el mensaje de Esteban, teniendo que ver con Abraham y sus descendientes, es profundo, porque nos acuerda que no podemos reducir a Dios a un solo lugar. Como nos recuerda el rey David en el Salmo 139, versículos 8. Si subo a los cielos, nos dice, si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces Dios tiene que ser alabado a donde uno esté. No hay ningún edificio en esta tierra que es sagrado. Nuestra alabanza de Dios tiene que ver con nuestro corazón, no con el lugar. Nuestros corazones estando bien con el Señor. El Dios de gloria se reveló a Abraham, aun cuando era un pagano, viviendo en una tierra pagana. ¿Y usted? ¿Se le ha revelado Dios a usted? Si se ha revelado es porque lo ha hecho en la persona de Jesucristo. Porque Jesús es el Dios de gloria. Es el Dios hombre. Jesús es que murió en la cruz para pecadores, pagando la multa del pecado. Y nos llama a que confiemos en Él como nuestro Salvador.
el Salvador, el que nos rescata, el que nos libera del pecado. La salvación viene solamente a través de Jesucristo. Es una vez que somos cristianos, esa salvación es eterna. Pero si usted no ha confiado en Él, no conoce a este Dios de gloria, pero lo puede hacer reconociendo su pecado y lo vil que le es el pecado a un Dios santo y sagrado. Usted puede hacerlo arrepintiéndose de su pecado, confiando en Jesús, el que murió en la cruz por el pecador que se arrepiente. No quiere ser como los hombres del Sanedrín, terco, resistiendo al Espíritu Santo. Humíllese, venga y confíe en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este discurso que vamos a estudiar, el discurso de Esteban. Señor, es magnífico el discurso. No es incoherente, no está deambulando, es genio el discurso. Y oro, Señor, que esta verdad impacte a los que te conocen, que tengamos cuidado, que no estemos poniendo el domingo en la mañana como nuestro único momento contigo, que no estemos reduciéndote nada más al domingo por la mañana, pero Señor, que tú uses esto para impactarnos, para llevarnos, Señor, a alabarte continuamente, porque tú eres digno de alabanza siempre. Señor, que tengamos momentos contigo preciosos en la mañana, encontrarnos contigo a través del día, durante el día, que pensemos en ti, te alabemos, conscientes de ti. En esos momentos libres que tengamos, donde no tengamos que enfocarnos en trabajo, ni tener que, pero que podamos enfocarnos en ti también, Señor. Es fácil la mente estar pensando en otras cosas, pero ayúdanos a mantenerte pendiente, consciente en ti. Ayúdanos a disciplinarnos en esos momentos contigo de pensar y meditar en ti, de darte gracias, darte canciones en nuestra mente de alabanza. Y así, si podemos, Señor, hasta cantarte en voz alta, que hagamos lo que nos dice las Escrituras, que nos demos cuenta que no estamos limitados a este edificio, pero que en todos momentos estás tú ahí. Y que seamos gente que te exalten, que te levanten en todo momento. Y oro, Señor, por el que no te conozca, que tú te le reveles, Señor, hoy. Que te le reveles como el Dios de gloria, Jesucristo, que los llama a esa salvación. Y todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.